Componentes literarios. Eso no lo sabía. Componentes literarios. Enseñarnos y deslustrarnos. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Componentes literarios. Toco tu boca. ¿Por dónde no toco el borde de tu boca? Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Componentes Literarios. Hola, ¿qué tal amigos de Componentes Literarios? Estoy muy contenta de que nos acompañen nuevamente en un episodio más de este podcast. Y bueno, hoy me acompaña una gran invitada. Se trata de Mariana Cisneros, quien es estudiosa de la literatura, escribe también y ahora está incursionando también en el modelaje. Y bueno, hoy nos va a hablar de un tema que seguro les va a interesar muchísimo. Se trata de, pues, qué ocurre con la literatura infantil y con la literatura juvenil. Y pues vamos a darle con este episodio. Que lo disfruten. Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. Ahora, carnal, te agarramos con las manos. El macaquito. Venga, el macaquito. Venga. Hola, ¿cómo estás, Mariana? Me da mucho gusto que hayas aceptado esta invitación. Estoy muy contenta de que estés con nosotros aquí compartiendo micrófonos. Hola, Gaby, muchísimas gracias por invitarme, sobre todo para hablar de un tema tan bonito. Claro, es un tema muy importante y yo creo que en este momento, tanto de la pandemia y en la actualidad, retomarlo y tomar conciencia también de qué es lo que está sucediendo a nivel de literatura para los chavos, como empezar a formar un hábito, que se vayan enganchando, ¿no? Entonces, me encantaría que primero nos platicaras, pues, cómo es que te empezó a interesar este tema en específico hacia los jóvenes. Bueno, yo estudié en la ciudad de Jalapa, en el estado de Veracruz, en la Universidad Veracruzana. Mi carrera es Lengua y Literatura Hispánica. Y bueno, al momento de llegar a la materia donde teníamos que definir de qué iba a tratar nuestra tesis, mi primera opción fue Literatura Infantil y Juvenil, porque yo siento que no hay suficiente gente que la estudia. Así es. Siento que es una literatura que se da por hecho, ¿no? O sea, sí existe y pues existe, ¿no? Pero poca gente le pone realmente atención y va más allá. Y es una literatura muy, muy vieja, pero nada más está como, existe en el espacio. Ajá. Sí, tienes mucha razón. Fíjate que en realidad hasta cuando vas a las librerías y está el apartado de literatura infantil y todo, como que la mayoría de las opiniones se reducen en que existen a lo mejor fábulas o que existen esta cuestión de los animalitos explicando un tema o llevando una situación alrededor de un acontecimiento, pero me imagino que ahora ya en un proceso más actualizado ya vamos a entender que existen otras prioridades para que su función se lleve a cabo de la manera óptima en nuestro tiempo, ¿no? Y bueno, para esto sí es importante que rescatemos de lo que tú nos traes a colación de este tema, pues cómo es que inicia en sí o cuáles son los primeros registros que empezamos a tener de la literatura infantil, cuáles son algunas de sus características y conforme vayamos llevando a cabo estos datos, pues ir posicionando ahora sí nuestra actualidad con respecto a la literatura infantil y juvenil actual. Bueno, primero que nada, ¿no? A pesar de que por su nombre es como muy básico, pero bueno, la literatura infantil y juvenil está dedicada para los niños y los jóvenes, ¿no? O sea, yo sé que suena redundante, pero creo que sí es importante, ¿no? Y de hecho no está como marcada así como, no, ya soy adulto o adulto joven, ya no puedo leer nada de literatura juvenil. No, claro que no, o sea, a todas las edades podemos seguir leyendo. A mí todavía me gustan muchísimos de los libros que leí cuando era adolescente y no tienen nada de malo. Claro. Pero bueno, ¿no? Está enfocada a un público joven, ¿no? Y al final su propósito es explicar, ¿no? Ayudar a los niños a entender, a los jóvenes a ir formando un criterio, ¿no? Y que se vayan adentrando en el mundo de la literatura, sobre todo actualmente que
que el streaming nos rodea en todos lados y siento que ahorita con la pandemia es todavía más, Así es. ¿no? O sea, para todo es como, voy a ver una serie en Netflix o en cualquiera de los servicios de streaming que hay ahorita, que ya perdí la cuenta de cuántos hay, pero ya hay muchísimos. Entonces, muchas veces es más fácil, me pongo a ver una serie, una película, que agarro un libro y me pongo a leer. Sí, estamos llevando como el proceso de digerir o que las cosas nos aparezcan de manera más instantánea, ¿no? Sí, no, y no tengo nada en contra de los streaming, pero también quita como esa parte de formar nuestra imaginación, que es algo muy importante precisamente en esta literatura, ¿no? Porque si nosotros nos acercamos a los libros desde chiquitos, nuestra imaginación y nuestra creatividad se van desarrollando de una manera impresionante. En cambio, si desde chiquitos nos la pasamos pegados a la televisión, a las películas, a los videojuegos, nuestra imaginación y creatividad sí se desarrollan, claro que sí, pero no es de la misma manera, porque al final, en una película, por ejemplo, alguna película infantil que te guste. Blancanieves. Ok, Blancanieves, que de hecho es de los hermanos Grimm. Así es. Y al final, tú puedes ir y agarrar el libro de los hermanos Grimm, o puedes ir y agarrar una de las colecciones que tiene Disney de cuentos, y lees el cuento de Blancanieves. Y tú te vas imaginando el vestido, el bosque, cómo era el castillo de la madrastra, o cuando la madrastra está envenenando la manzana, y tu cerebro está imaginando, y yo me imagino el bosque con estos árboles, y la cabañita de los enanitos va a ser de esta manera, y las camitas, y todo. Y cuando tú ves la película, ya no tienes ese proceso de irte imaginando e inventando de qué forma van a ser las hojas del arbolito que está en la entrada de la cabañita. Entonces, al final es una parte muy padre porque tu imaginación se va desarrollando y vas viendo más allá. O sea, yo soy muy visual, entonces cuando estoy leyendo yo veo, haz de cuenta, todo en una película. Mi cerebro se va haciendo una película de todo lo que estoy leyendo. Y muchas veces cuando lees un libro, que me pasó con varios, ¿no? Cuando era chica, que leí el libro y luego veía la película y era como, pero yo no me lo imaginé así. Exacto. O sea, para mí esto no es así. Eso es lo que pasa y digo, completamente válido. A alguien le puede gustar muchísimo más la película y decir, ay, no, ¿para qué voy a leer los libros si tengo la película? Ahora sí que cada quien decide, pero yo sí creo que es importante ese desarrollo de imaginación desde chiquitos. Así es, fíjate que ahora que mencionas como una de las características por las que importa demasiado generar el hábito de la lectura desde pequeños, como es la imaginación, estaba pensando que incluso cuando vas a la escuela es de las primeras cosas que te coartan al pasar a la primaria, ¿no? Como que en el kinder te dan mucha esa libertad de decir, yo me imaginé, dibujen una flor y me imaginé una flor amarilla con pétalos rojos, diferentes, ¿no? Entonces, ahí no te dice nada la maestra porque sabe que estás explorando y estás viendo el mundo, ¿no? Estás aprendiendo de él recién. Sin embargo, cuando vas adquiriendo como ya más edad y te pasas a la primaria, allí ya empiezan como a ver esos foquitos y esas obstaculizaciones alrededor de la imaginación, ¿no? Cuando se trata de que te pongas a dibujar una flor, te dicen, no, es que tiene que ser completamente de un tono o tiene que tener las hojas sumamente similares, todas tiene que tener como esta cuestión bastante apegada a la realidad, ¿no? Que la represente tal cual, casi, casi. Y entonces ahí es donde se va perdiendo también ese proceso de imaginación. Y lo peor es que a partir de allí no se incentiva. No, yo tampoco estoy en contra ni de las películas ni nada de eso. Creo que también pueden funcionar muy bien, incluso como una estrategia didáctica. Sin embargo, para aprender a ubicar como esta problemática, porque sí considero que existe un problema en que el hábito de la lectura no se inicia desde casa y que no se siga desde la escuela, es muy importante saber cuáles son las cuestiones que te da o que te ofrece, ¿no? ¿Cuáles son las funciones como en este caso? Bueno, vamos a motivar o a incentivar la imaginación, pero también tiene que haber otros trasfondos, ¿no? Bueno, cuando empezó eran textos religiosos que se iban adaptando para que los niños fueran aprendiendo de ellos. Así Y es. al final, bueno, como sabemos, la religión regía
Ujú. ¿no? Nuestra manera de actuar, lo que sí podíamos hacer, lo que no podíamos hacer, lo que se podía decir, lo que no se podía decir, ¿no? Tanto fuera como dentro de casa, ¿no? Ujú. Porque dentro de casa podías comportarte de una manera, pero fuera de casa tenías que ser muy recto, muy fiel a ciertos parámetros de comportamiento, Ajá. ¿no? Entonces sí, cuando la literatura infantil empezó, pues sí era pues para ir formando a los niños, ¿no? Ujú. Que al final sí es que explicarles sucesos, que vayan entendiendo ciertas situaciones y el por qué se tienen que portar de cierta manera, ¿no? Ajá. Que también, pues, están las fábulas. Sí, sí, sí. Ha evolucionado muchísimo, ¿no? O sea, tú te acercas a los estantes de libros infantiles y ya no es como lo religioso y el cómo te debes de comportar. Al contrario, no son aventuras, no son los piratas o el niño que se va a una tierra mágica o cosas así. Sin embargo, actualmente, o de unos años para acá, la literatura infantil dejó de, pues, de infantilizar tanto, ¿no? Porque realmente se puede explicar cualquier tema, solo debes adecuar el lenguaje, la manera en que expresas las cosas para que un niño de 5 Ajá. años te entienda, para que un niño de 10 años te entienda y para que un adolescente de 17 te entienda. Hay un libro que me gusta mucho que se llama El pato y la muerte. Es de Wolf Earlbridge, no sé cómo se pronuncia el apellido, pero bueno, hice mi intento. Y es precisamente la muerte que visita al pato y el pato, pues es todo el proceso de enfrentar la Ujú. muerte. Y está escrito de una manera tan bonita, bueno, está ilustrado también, entonces los Sí, dibujos sí. son muy bonitos y es una manera de que un niño, tanto uno como adulto, porque yo lo leí hace 2 años, 3 años, vea la muerte de una manera diferente y no como algo catastrófico, sino como algo natural y como, okey, pasó esto, se acabó mi tiempo aquí, es hora de seguir adelante. No, pero no algo como catastrófico, porque luego sí he visto textos que tratan la muerte y es como, pero no tiene por qué ser mala. Ahorita con la pandemia que estamos rodeados de tanta cosa fea, porque realmente es una situación muy fea, Ujú. ¿no? Y hay muchísima muerte y muchos enfermos y hay que estarnos cuidando muchísimo. Creo que es un libro muy útil para que a cualquier edad, o sea, el lenguaje que utiliza es muy sencillo y muy ameno, pero podamos entender la situación de la muerte y cómo hacer las paces, ¿no? Entonces, es Sí, un libro sí. que a mí me gustó mucho. En cuanto lo descubrí, fue así como, nuevo libro favorito, Ajá. gracias. No, y está súper bien, y qué bueno que nos recomiendas este tipo de textos, porque a eso era lo que iba. O sea, en realidad, este proceso o esta transición que se ha tenido también refleja el movimiento que existe en la sociedad y las necesidades de los chavos. No puedes llegar a hablar con ellos o a intentar darles este hábito de la lectura a través de textos que no los identifica para nada con su realidad, ¿no? Entonces creo que ese es un punto también muy importante. Y esto que decías acerca de cómo utilizan las palabras, esta cuestión sintáctica, Mariana, esta cuestión como del discurso, ¿no? Tiene que también tener cierto apego, que se lleven algo más que una simple historia linda, ¿no? Con un final feliz, sino que tenga además este cuerpo en sí mismo y este contenido, de decir, está hablando de un tema fuerte, cotidiano y difícil de manejar para la sociedad como es la muerte, ¿no? Pero que en este caso, a partir de un texto literario infantil y juvenil, es posible. Tienes que fijarte realmente quién es tu público meta, porque sí, justamente el léxico que se utiliza al momento de decidir escribir un cuento para niños, sobre todo, porque siento que es donde debes de cuidar mucho lo que dices y la manera en que lo dices para que no se pueda malinterpretar, porque al final, cuando uno está chico, uno va formando su criterio, uno va entendiendo las cosas y uno interpreta las cosas como se las dicen y muchas veces, pues, los adultos ocupamos los dobles sentidos, el sarcasmo y cosas así, y los niños, sobre todo los niños chiquitos, no lo agarran todavía. Ajá. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. Entonces, sí, o sea, cuando vas a escribir tu libro infantil, ¿no? Dices: "Okey, mi público meta es niños de 6 a 9 años". Ajá. Entonces, okey, ¿qué tema vamos a tratar? Okey, vamos a tratar el tema de la muerte. Bueno, ¿qué vocabulario, qué léxico voy a utilizar para que ellos la entiendan, la reconozcan y sea fácil? Ajá.
¿no? O sea, que no tengas que usar palabras rimbombantes ni muy complicadas y que ellos logran entender y digan, ok, es esto, o sea, no es la pesadilla, ¿no? Ajá. Y bueno, algo que considero importante es que, bueno, la literatura infantil y juvenil es un subgénero, ¿no? De hecho, está como, entre comillas, en calidad de invisible, porque como decíamos al principio, es algo ya, se da por hecho que existe. Ajá. No, o sea, no es como, vamos a buscar y qué hay. No, ya existe y tan se acabó, ¿no? Entonces sí, es un subgénero. Pero algo, cuando yo hice mi investigación en ese entonces, que había decidido estudiar este tema, descubrí en la investigación que es la única fecha que les voy a dar, lo prometo. Ajá. Que en 1972, la Biblioteca Nacional de España decide instaurar el Departamento de Literatura Infantil, ¿no? Entonces, ahora sí ya se puede estudiar bien esto. O sea, ya así como, yo soy de este departamento y me voy a dedicar a esto enteramente, ¿no? Y bueno, la infinidad de autores y obras de literatura infantil y juvenil, que de hecho hay autores que su fuerte eran obras para adultos, pero se animaron e hicieron obras para niños o para jóvenes. Por ejemplo, parece que es Mark Twain, que, bueno, para público infantil y juvenil tiene Las aventuras de Tom Sawyer, El príncipe y el mendigo, o Las aventuras de Huckleberry Finn. Sus obras eran críticas sociales, que digo, en estas obras infantiles también se percibe mucho la crítica social, pero sus obras eran para adultos, ¿no? Y él se anima a hacer estas obras que son para niños, para jóvenes, y uno puede ver cómo era la vida en ese entonces, pero si te das cuenta el lenguaje es muy diferente y los niños pueden entenderlo, y es precisamente lo que hablábamos ahorita, ¿no? O sea, cualquier tema, la muerte, la discriminación, las clases sociales, todo se puede tratar, siempre y cuando las palabras que tú decidas utilizar sean las adecuadas para que ese público infantil o ese público juvenil lo entienda, en este caso, cómo era la sociedad en ese entonces, ¿no? Cómo era el esquema de clases sociales, ¿no? Cierto. Oye, ¿y sabes qué? Que me llama la atención, por ejemplo, que también habías planteado una cuestión acerca de otros puntos de partida que ingresan también en la literatura, como la música, en la literatura infantil específicamente, porque en realidad sabemos que en la poesía pues nace de allí, ¿no? De que llevaban la cuestión de la lira y que acompañaban los versos y que estaba lo del juglar y toda esta cuestión de entretenimiento y de información también para el pueblo, ¿no? Pero en este caso, ¿cómo podemos ir adaptando otras propuestas artísticas como es la música dentro de la literatura infantil? Bueno, la literatura infantil y la música se unen con las canciones de cuna. Es como el ejemplo más claro que se puede tener. ¿Por qué? Porque las canciones de cuna nos van contando una historia. Por muy sencilla que sea, por muy color de rosa que sea, no importa. La canción de cuna te va contando una historia y al final los niños se van aprendiendo esa historia, entonces van creciendo con esa historia. Yo me acuerdo cuando yo era chiquita, mi papá canta. Cuando yo era chiquita había una canción que ahorita no me acuerdo muy bien cómo iba, pero se la cantábamos a mi hermano. Ajá. Y a la fecha, mi papá empieza a cantar esa canción, yo me pongo a cantar y mi hermano es como, me la cantaban cuando era chiquito. ¿Qué haces cuando tienes un niño de esa edad? ¿Cómo le haces para que se acerque a esta parte artística? ¿Le cantas? Claro. Yo crecí también con Cricri. Mi abuela se la pasaba cantándome canciones de Cricri. A la fecha, de pronto empieza a cantar una canción de Cricri y es como, cuando era chiquita. Sí, tu infancia. Claro. Entonces es un arraigo muy importante porque al final podría decirse que ese es el primer acercamiento que tenemos. ¿No? Porque ya una vez que ya creciste, ya empezaste a leer, pues órale, ten tu librito, ¿no? Me regalaron el libro de Harry Potter cuando era chica. Ajá. Y leí la primera página y dije, ay, no, qué flojera. Porque yo leía mucho desde chiquita, porque yo me acuerdo que mi mamá nos dio la colección de libros de Barco de Vapor, ¿no? Entonces, y aparte en las escuelas siempre te pedían tus libritos de Barco de Vapor. Entonces yo leía muchísimo de Barco de Vapor. Me regalan a mí Harry Potter, que era un libro pues considerablemente más largo que los de Barco de Vapor. Sí, claro. Y sí fue como, no, ¿qué bye. es esto? Ajá. Y luego cuando se estrena la película, me lleva a mi abuela a ver la película y fue así de, ok, ahora sí quiero leer el libro. Y así fue como yo empecé a leer Harry Potter. Claro. Y así como Cianya, yo también soy super Potterhead.
Pero al final los acercamientos sí empiezan desde chiquitos y la casa tiene mucho que ver. Claro, Así hay es. familias donde desde chiquitos no se inculca que lean, donde los papás no agarran libros por entretenimiento Ujú, y el niño termina leyendo y devorando libros, ¿no? así Pero hay es. familias donde sí, donde uno crece rodeado de libros y uno está acostumbrado a que estiro la mano y puedo leer algo que me va a llevar a otro mundo, ¿no? Yo toda la vida he sido fan de la literatura de fantasía, toda la vida. A mí cosas de magia, cosas de aventuras, me encantan también los vampiros, todo ese tipo de cosas te sacan de tu realidad y te dan un descanso. Cuando Exacto. uno es adolescente, uno está lidiando con la secundaria, con la prepa, con los amigos, con las hormonas, con todos los cambios en el cuerpo, lo que menos quieres es ponerte a leer absolutamente todo del humano que está sufriendo exactamente lo mismo que tú. Entonces, ¿qué te pones a leer? El mago que está viviendo toda una transformación porque todo lo que él sabía de sus primeros 11 años de vida es la mitad de su realidad. Que de pronto el huérfano del pueblo encuentra una piedra mágica que de la nada nace un dragón de esa piedra. Entonces sí, está cambiando porque está creciendo. Son los cambios que tiene un adolescente, sí. Ujú. Pero tiene estos matices de criaturas mágicas, de mundos fantásticos, que la parte de ir creciendo y enfrentarte tú como humano, no como personaje de ficción, tú enfrentarte a esos cambios es muchísimo más ameno que enfréntate tú solita sin la ayuda de literatura. Claro, y sabes que también te ayuda muchísimo a ver la vida con otros ojos, a poder, como dices tú, sumergirte en otros ambientes, en otros estados y conocer esos mundos posibles de los que tanto nos hablan. Yo creo que este también es una idea con la que seguimos casándonos mucho porque sí es liberador hasta cierto punto, como decir, lee para que puedas estar en diferentes mundos. Si quieres viajar desde un mismo sitio y no moverte de tu lugar, tienes que abrir un libro, ¿no? Este tipo de cosas que cualquiera diría, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es su función o su trasfondo real? Y creo que aquí nos los estás planteando. En realidad es entender que existen tantos conflictos en los cambios en los adolescentes o en los mismos niños, que es necesario también ocupar su mente en otras circunstancias que sean como benéficas para ellos y que claro que también contengan ciertas situaciones de vínculo con su vida, ¿no? Por ejemplo, con Harry Potter, pues yo creo que muchos se identifican también porque se enamora de alguien, porque hay valores y cuestiones que son universales, ¿no? Está el amor, está la amistad, entonces toda esta secuencia, claro, que son también lugares comunes en la literatura, los tiene, pero los contiene ya de a un nivel mágico y es donde empiezas a tener como mayor arraigo a este tipo de temas, ¿no? Así es, y los textos van evolucionando, ¿no? Pero claro, uno se va adaptando a lo que rodea a los chavos, tanto a los niños como a los adolescentes. Oye, Mariana, y con esto me gustaría también que nos platicaras ya casi para terminar, ¿cómo podrían encontrar estas características en los libros? Tú que has observado, investigado a través de este tiempo, ¿cuál es una buena manera para que el niño escoja o el adolescente escoja un texto? Pues las portadas, ¿no? O sea, lo primero que tú ves, tanto niño como adolescente como adulto, lo primero que tú ves en los libros, la manera en que se presentan los libros ante ti es con las portadas. Entonces, simple y sencillo, tienes que buscar cosas que llamen la atención para el Ujú. público que quieres. Cosas muy coloridas o cosas muy sombrías, ¿no? Muchas Ajá. veces yo he encontrado libros de magia, ¿no? Con temas relacionados a cuestiones mágicas y tienen runas o tienen fuego o cosas que uno puede pensar en brujas, por ejemplo, Ajá, ¿no? sí, sí, sí. O bueno, la portada del primer libro de Harry Potter, que es Harry volando, Sí, sí. precisamente, ¿no? Y uno logra ver el castillo, el unicornio y dices, a ver, espérate, ¿cómo? Ajá, ¿Por qué está volando y por qué hay un unicornio y por qué veo un perro de 3 cabezas? claro. ¿No? Entonces eso te llama la atención y es como, ¿qué es eso? ¿No? Ajá. O por ejemplo, hay un libro que yo leí hace mucho tiempo, que es una saga, de hecho, ¿eh? Se la recomiendo, el libro es bastante entretenido. Son personas que tienen ojos de distinto color, Ajá. pero no toda la gente. Entonces, quienes tienen ojos de distinto color tienen una cualidad específica.
Entonces, la portada del primero, el libro se llama Graceling, es una daga y se logra ver un ojo, pero si tú das vuelta en la contraportada, tú ves la misma daga y tú ves el ojo azul que se ve en la portada, pero un ojo verde también. Esto te da a entender que la protagonista tiene ojos de distinto color. Eso a mí me llamó mucho la atención y fue así como, ¿por qué? Oye, tienes mucha razón. Una de las prioridades aquí también estaría en buscar y llevar a los hijos a que vayan escogiendo poco a poco, ¿no? Que vayan Sí, claro, viendo la portada que les les llame la funciona. atención. Claro. De Narnia, de las crónicas de Narnia, que son 7 libros, el primero, que es El sobrino del mago, su portada es súper llamativa porque son anillos de distinto color y una sombra en unos como laguitos, ¿no? Y el león, porque es como enigmático. Uno dice las crónicas de Narnia y en automático piensa en Aslan, en el león. Sí. Entonces sí, es como muy importante y obviamente, bueno, las editoriales lo saben, ¿no? O sea, una buena portada en cualquier tipo de literatura va a llamar. Va a llamar, ¿no? O sea, puede ser literatura de adultos, puede ser literatura juvenil, puede ser literatura infantil, pero eso te llama la atención. O sea, El Principito tiene muchísimas portadas, ¿no? Por ejemplo, la versión que yo tengo tiene el planeta con los 3 arbolitos, que la verdad ahorita no me acuerdo cómo se llamaban los árboles, ¿no? En automático es el por qué. ¿Por qué tiene eso en la portada? ¿O por qué esos colores? Y al final es lo que nos atrae. Y dices, pues vamos a averiguar y agarras el libro y te pones a leer el libro. Oye, también, por ejemplo, cuando vemos o revisamos la contraportada, ¿no? Cuando vemos de qué va el texto, también te jala y te llama la atención para que te des cuenta, porque, no sé, hay también a veces personas que dicen, no, la portada estuvo muy buena y la contraportada mejor, o nos dijeron la reseña estuvo muy buena y al final no estaba tan bueno el libro. Entonces también es una buena señal, ¿no? De ver qué tema más o menos te está llevando a cabo o te está gustando, o qué autor te está gustando y ver si tiene más libros, ¿no? Ese también sería una forma para seguir leyendo. Ah, claro, o sea, ver la contraportada donde viene la sinopsis, aparte del diseño de color o la imagen que tenga, leer la sinopsis, yo es lo primero que hago. Yo llego, veo la portada, ya me llamó la portada, entonces lo agarro y veo la sinopsis. Ya, si la sinopsis me llamó, dice, ok, está bien, me lo llevo. Sí. Ya, si el contenido no es tan atractivo como la sinopsis lo hizo ver, ya es otra historia. Exacto. Pero sí, o sea, la sinopsis es una de las partes más importantes junto con el diseño de portada, porque ambas tienen que ser atractivos para tu público meta, una vez más, ¿no? Porque puede ser que, no sé, por ejemplo, a mi mamá no es muy fan de ni películas, ni libros, ni nada de magia, a diferencia de mí, que a mí me encanta. Entonces, por ejemplo, este libro de La hechicera de Michael Scott, para mí es bastante atractivo porque tiene símbolos mágicos, tiene el símbolo del agua, tiene dagas, tiene runas y atrás igual. Y mi mamá puede decir, pues sí, está bonito. Puede leer la sinopsis y decir, una vez más comprobando después de leer el título, que es La hechicera, lees la sinopsis y dices, no es mi tipo de libro. ¿Por qué? Porque es de magia, ¿no? Entonces, es el público meta. Dentro de los jóvenes están a los que les gustan las cosas nada más de aventura, las cosas de magia y aventuras, o únicamente los vampiros, o cosas muy realistas, o cosas apocalípticas, ¿no? Hay una variedad de temas infinita, y para todos esos temas y para todo ese público hay portadas. Y hay la manera de expresarse y cómo expresarse el tema que quieras, ¿no? Tú lo mencionabas con Harry Potter, hay amor, hay amistad, hay lealtad, está la parte de Harry siendo súper leal a Dumbledore y todo, o sea, y el protejo mi escuela porque es mi escuela, muchas cosas así, ¿no? Y en muchos libros tú puedes encontrar cosas así, la parte de la familia, por ejemplo, en Eragon, bueno, en Eragon está la lealtad con su dragona, en Narnia, que es la hermandad, ¿no? Que son los 4 hermanos que van a Narnia, precisamente, ¿no? Entonces son muchísimos temas que siempre se pueden tratar y la portada es tu ventana a ese mundo. Perfecto. Y ya tú decides, tú llegas a la librería y ves el estante con el montón de libros con diferentes portadas de diferentes géneros
refiriéndome a vampiros, magia, zombies. Y tú dices, me llama la atención este que tiene nada más la mitad de un rostro y todo es negro y solo se ven los tornillos. Y se llama El Príncipe Maldito. A ver, ¿de qué se trata? Y lo primero cuando lees la sinopsis te dice, el mal nunca muere. A ver, ¿cómo está eso, no? Entonces, te pones a ojear el libro. Digo, cuando puedes. En muchas librerías tienen los libros cerrados, entonces no tienes esa oportunidad. Pero cuando puedes, con cuidado abres el libro y te pones a ojear y dices, ok, ¿no? Y pues, a veces yo lo hago, ¿no? Lo abro así en una página, la que caiga, leo la primera frase y es como, ok, está bien, me lo llevo. Sí, te llamó la atención. Exacto, pero ¿qué es lo primero que me llama la atención? ¿No? Las portadas. Una de los puntos más importantes que tendríamos que tener en cuenta al momento de buscar que un hijo, un primo, un sobrino, un alumno lea, es justamente no perder la diversión y la imaginación, ¿no? Que desde el momento en que escogen el libro que van a leer, ya tengan, que les divierta su portada, que les llame la atención, que sientan como algo, un clic. Eso es muy importante porque justo comenzamos hablando con esta problemática que existe con el truncar la imaginación en la misma escuela o no sé, en la casa, ¿no? También cuando te dicen, deja de leer, bueno, en nuestros casos creo que no pasó porque pues, estábamos muy metidas en la cuestión de la literatura, pero sí sé de muchas personas que decían, no está haciendo nada tal persona porque está leyendo, ¿no? Y tú decías, oye, sí estoy haciendo algo, ¿no? Pero a lo mejor el hermano estaba haciendo maquetas y se veía como más esa cuestión, ¿no? Esa diferencia. Pero en este caso sí como que me suena mucho esta relación de no perder la imaginación, no perder el entusiasmo y esta pues alegría de ir a escoger un libro, ¿no? Yo creo que desde ahí se está perdiendo un poco porque decimos, bueno, ya voy por una recomendación o me recomendaron este libro y cuando llegas no te llama tanto la atención, pero lo compras por recomendación. Entonces, una de las cosas que aquí podríamos establecer para que los componentes se animen a leer sería que vayan a las librerías y que dejen a las personas escoger y que a sus hijos les den el chance de mirar y de observar qué les llama la atención, ¿no? Sí, justamente. Sí, o sea, es súper válido el recomendar libros porque a mí me encantó, no sé, la saga de la hechicera que empieza con El alquimista porque es de Nicolás Flamel. Y a mí me pudo haber fascinado. Y yo puedo llegar contigo, Gaby, y recomendártelo, pero a ti no te atrae el tema de la magia. Pero dices, va, ok, Mariana me lo recomendó, entonces lo voy a buscar en la librería. Llegas y ves la portada y desde el color no te atrae porque la portada es verde oscuro con verde clarito, ¿no? Y dices, pues es que no me atrae, pero Mariana me lo recomendó. Pero en ese momento, si a ti la portada no te atrae, el tema no te atrae y la sinopsis no te atrae, ¿para qué lo compras? Sí. Muchas gracias por la recomendación, pero no es el tipo de cosas que me gusta leer. Y ya, ¿no? Y no pasa nada. Pero sí, el darnos el tiempo para elegir es súper importante porque ir a una librería a las carreras es lo peor que uno puede hacer. Porque no va a elegir de verdad, va a ser como, ya, el primero que caiga, ¿no? Y bye. Así es. Digo, hay muchísimos autores, de los autores clásicos, por así decirles, yo les recomendaría muchísimo, si les gustan los piratas, a Emilio Salgari. Tiene a su pirata Sandokan y tiene varios libros que son las aventuras de él a través del mar. Son muy, muy padres. No, de hecho, yo los estoy intentando conseguir nuevamente porque yo los leí de adolescente y me encantaron, ¿no? Y bueno, hay muchísimos, ¿no? Muchos que vimos las películas cuando éramos chicos o cuando ya grandes, ¿no? Ahorita, y resulta que tienen un libro, ¿no? Por ejemplo, la película de las brujas que se hizo el remake hace poco con Anne Hathaway, tiene un libro de Roald Dahl. Y es un libro muy bueno, es súper entretenido, yo me divertí mucho con ese libro. Y bueno, hay autores actuales, también muy buenos. Está la saga de El enmascarado de Terciopelo, que es de Diego Mejía Eguiluz. Es el nombre completo, también es muy bueno, son 3 libros. Bueno, aquí en Jalapa, una de las maestras de la Facultad de Letras sacó Momoto. 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 Es un cocodrilo albino. Y así, bueno, yo me podría seguir de largo dándote autores. Sí.
¿no? Digo, muchos que leí cuando yo era chica o muchos que estoy conociendo ahorita, ¿no? Pero bueno, creo que las historias que todos nos sabemos, por ejemplo, muchas historias de Disney que nos sabemos, La Cenicienta, Caperucita Roja, La Bella Durmiente, muchas de Blancanieves que mencionamos hace rato, son cuentos que los hermanos Grimm fueron recolectando, ¿no? Y eran cuentos de la tradición oral que lo que hicieron los hermanos Grimm fue, ok, vamos a este pueblo a ver, ¿qué cuentos hay? Ok, los anoto, y al final los juntaron, ahí está, el montón de cuentitos. Y sí, yo hace rato que estaba yo platicando con unos amigos precisamente de eso, fue así como, pero los hermanos Grimm los finales son tétricos. Y cuando nos enteramos que La Bella Durmiente o Cenicienta, que normalmente conocemos las versiones de Disney, tienen finales tan trágicos y tan perturbadores, bueno, nos damos cuenta que también se va modificando. Claro, pues muy bien, Mariana, muchísimas gracias por estas recomendaciones y este tema que es tan vigente y estoy muy contenta de que nos hayas aceptado esta entrevista, Mariana, y bueno, para que las personas también te puedan seguir pidiendo sugerencias y a lo mejor contactarte a través de alguna red social que nos puedas compartir, estamos aquí abiertos para que nos cuentes cuáles son las redes sociales en donde estás ahora, por favor. Sí, claro, en Facebook me pueden encontrar como Mariana CM. Y en Instagram, mi usuario es @mar_Cisneros Miranda. Perfecto, entonces ahí lo tienen, Componentes Literarios. Y bueno, yo también les quiero recordar nuestras redes sociales. Estamos como Componentes Literarios en Facebook, en Instagram, en TikTok y por supuesto que también nos pueden escuchar todos los domingos a través de Spotify, YouTube y Google Podcast. Así que no se lo pierdan todos los domingos. Y bueno, estoy muy, muy agradecida contigo, Mariana, de verdad, me divertí muchísimo, qué bonita plática. Y ojalá no sea la última vez que vengas para que estemos aquí en contacto otra vez y vengas a platicarnos de otra cosa, de tus nuevos proyectos, a ver qué está en puerta. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación y yo encantada de regresar. Perfecto, pues ahí tienen a Mariana Cisneros, estamos muy agradecidos aquí en Componentes Literarios, espero que la hayan pasado muy bien. Yo soy Gaby Pérez y esto fue Componentes Literarios.